Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me presento nuevamente. Soy Emilio Goiris y este es el trabajo que estoy haciendo en mi tesis. En realidad lo que voy a compartir con ustedes son algunos resultados que yo ya fui obteniendo. Digamos que si todo va bien, la presentación oficial sería en diciembre. Así que ustedes van a tener la primicia de ciertos resultados que les voy a compartir, ¿verdad? Entonces, el trabajo se titula Patrones de actividad diaria y estacional del yurumí, Mimercophaga tridáctila, en ambientes agropecuarios del Chaco seco. Entonces, a modo de introducción, para ponerles en contexto, esto es el Gran Chaco americano, que es una de las ecorregiones más grandes de América después del Amazonas, que presenta un cierto grado de, o sea, con una alta biodiversidad, perdón, y con un cierto grado de endemismo, ¿verdad? Se extiende en toda la parte del noroeste argentino, abarca casi toda la región occidental de Paraguay y el sureste de Bolivia, ¿verdad? Entonces, en Paraguay nosotros tenemos toda esta parte, que existen como 5 ecorregiones dentro de lo que es el Chaco en Paraguay, pero una de ellas es el Chaco seco, que es donde se trabaja mi tesis, ¿verdad? Entonces, este último, que es el Chaco seco, se encuentra sometido a una gran presión, a un cambio de suelo que existe a través de las actividades agropecuarias. Una de ellas es la ganadería, ¿verdad? ¿Qué provoca esto? Que exista una fragmentación de bosques, y esto contribuye a una pérdida de cierta biodiversidad de ciertos mamíferos, ¿verdad? Dentro de ellos se encuentra el yurumí, que en Paraguay se encuentra amenazado de extinción, y según la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, la UICN, se encuentra en categoría vulnerable. Entonces, el objetivo de esta investigación es determinar, hubo un pequeño error ahí, el patrón de actividad diaria y estacional del yurumí en ambientes agropecuarios del Chaco seco. Entonces, como una pequeña revisión de literatura, el monitoreo de biodiversidad que nos permite entender cómo se comportan ciertas especies de mamíferos, ¿verdad? Y qué tanta influencia tenemos nosotros con las actividades que realizamos, ¿verdad? Después existe un monitoreo, que es un monitoreo de mamíferos, que varía, o sea, existen diferentes tipos de monitoreo que varían dependiendo del detalle que nosotros queremos obtener, ¿verdad? Uno de ellos se da a través de las cámaras trampa, que cómo funciona, que cuando el individuo cruza frente a la cámara se activa y captura la imagen. Entonces, también existen los patrones de actividad para entender cómo se comportan las especies y cómo organizan su tiempo para ver qué tipo de actividades realizan. Entonces, el yurumí, o oso hormiguero como le conocen, pertenece al orden Pilosa de la familia Mimercophagidae, cuya especie es Mimercophaga tridáctila. Prefiere bosques húmedos, bosques secos, también sabanas, pastizales. Es estrictamente Mimercophaga, es decir, que se alimenta solamente de termitas, puede llegar a consumir 300.000 termitas en un día. Presentan un sentido del olfato muy desarrollado, por lo que permite identificar a sus presas. En América se distribuye desde Centroamérica, desde Honduras, y va a toda la región sur de América, ¿verdad? En Paraguay, históricamente, se ubicaba en todo el territorio nacional. Actualmente solamente se lo encuentra en el Chaco seco y en ciertas partes de la región oriental de nuestro país. Entonces, una de las amenazas que presenta el yurumí es la fragmentación de los bosques, que existe a través de las actividades agroganaderas, como había mencionado, ¿verdad? Y también los choques que existen en las rutas, porque la gente va a una velocidad impresionante, entonces no ve, y cuando cruza los hormigueros es como que se les choca, ¿verdad? Aparte de eso, tiene depredadores como el yaguareté, pantera onca, que es el felino más grande del continente americano, y el puma con color, que es el segundo felino más grande de América después del yaguareté. Entonces, la localización de la investigación donde se desarrolló esto fueron en 2 establecimientos agropecuarios del Chaco seco. Uno es la agroganadera La Huella, y la otra se llama la estancia San Juan.
Entonces, la población de unidades fueron todas las especies de Mimicrofauna tridáctila, oso hormiguero que se registraron en las cámaras trampa y también los yaguaretés y pumas del sitio de estudio. Las variables de medición fueron el horario, justamente para determinar la actividad diaria que presentan estos mamíferos, y la estación para determinar la actividad estacional que presentan estos mamíferos. En cuanto a la descripción del proceso de recolección de datos, primeramente se obtuvo las imágenes. Todas estas imágenes fueron proveídas a través del laboratorio de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción. Todos estos datos fueron desde el 2015 al 2018. Las cámaras trampas estuvieron puestas a 50 centímetros del suelo, que estaban distanciadas a 1,5 kilómetros cada una, y fueron programadas para capturar las imágenes en un intervalo de 2 segundos cada 24 horas, o sea, durante 24 horas, perdón. Todo esto después se cargó en una planilla Excel donde se ve, digamos, el número de cámara, el horario, el día, el mes y el año de todas las especies que se registraron. Luego de eso, una vez que se identificaron los horarios, se procesó eso y se relacionó con los patrones que posiblemente podrían tener: diario, nocturno, catemeral y crepuscular. Y también después se analizó justamente el patrón de actividad que presentan sus depredadores para relacionar con la actividad que presenta el yurumí. Entonces, en cuanto al método de control de calidad de datos, se hizo la verificación y el control de las imágenes y se revisó en base a literatura especializada, que fueron 2 libros, que es la guía para la identificación de mamíferos medianos y grandes del Chaco seco y los principales mamíferos del Chaco central. En cuanto al modelo de análisis e interpretación de los datos, una vez que se obtuvo la planilla de Excel, digamos, de todas las especies, eso se llevó a un programa estadístico que es RStudio, con 2 paquetes Camtrap y Overlap, donde a través de eso se pudo ver los gráficos y relacionar con este cuadro, donde dice que cuando la franja horaria sea de 8 de la mañana a 17:59 será diurna. Cuando es de 20 horas a 5:59 será nocturna. Cuando es crepuscular, si es el amanecer, es de 6 de la mañana a 7:59, y en el atardecer de 18 a 19:59. Catemeral, cuando cae cuando se le encuentra dentro de todas estas franjas horarias a los animales. Y para determinar la actividad estacional, cuando el periodo sea de marzo a septiembre, la estación es seca, y cuando el periodo es de octubre a marzo, la estación es lluviosa. Entonces, estos fueron los resultados. Del total, que fueron como 1200 imágenes que hubo en todos estos años, se obtuvieron 86 registros de Mimicrofauna tridáctila, donde se pudo determinar que presenta un patrón de actividad nocturno, con un pico de actividad entre la 1 y las 2 a.m. Estas fueron las imágenes que se obtuvieron. Esta fue una imagen que encontré, que me sorprendí, y que justamente la gestación que tiene el yurumí son de 190 días. Digamos que su hijo se adhiere a la madre durante 1 año. Entonces esto también se relacionaba a que suelen tener sus crías en las épocas más cálidas del año. En cuanto al yaguareté pantera onca, se obtuvieron 119 registros. También dio un patrón de actividad nocturno con un pico de actividad en las 7 p.m. Y estas fueron las imágenes. Algo que a mí me llamó mucho la atención fue encontrar 3 ejemplares de yaguareté en una cámara trampa, cosa que inclusive acá fueron también 2. Estos fueron, o sea, son juveniles, y acá supongo que están en época de apareamiento, digo. Después, en cuanto al puma con color, se obtuvieron 208 registros.
presentó también un patrón de actividad nocturno con un pico de actividad entre las 11 p.m. que fue hasta las 2 a.m. Y estas fueron las imágenes del puma. Luego vamos a lo que es la actividad estacional del Yurumí. Digamos, ahí están los gráficos de lo que es la época lluviosa y lo que es la época seca. Y contrastando las dos imágenes da esto, que hubo una mayor actividad en la época lluviosa, que coincide también con la época en la que se registraron con sus crías, que una fue en septiembre y otra fue en octubre. Y en cuanto a la conclusión, el estado de conservación del Yurumí en nuestro país es muy crítico, casi no existen estudios del oso hormiguero, encontré muy poco, la mayoría son estudios de otros países, justamente debido a la fragmentación de los bosques que hay, entonces como que el Yurumí pierde su hábitat, entonces se van extinguiendo, ¿verdad? Entonces, según este estudio se reveló que el Yurumí presenta un patrón de actividad mayormente nocturno, por lo que pudieron observar, y que presenta un cierto grado de amenaza también, ya que forma parte de la dieta de sus depredadores, que también presentaron un patrón de actividad nocturno, ¿verdad? Salvo que el Yurumí se le encontró más en la época lluviosa y a sus depredadores más en la época seca. Entonces, justamente eso menciona en el párrafo de abajo. Y algo muy importante es el monitoreo biológico que nosotros estamos desarrollando, que para conocer realmente cómo funcionan o cómo se desarrollan estas especies de mamíferos, algo que proponemos también, que propongo es realizar más estudios para conocer mejor cómo se comportan estas especies. Y muchas gracias. Bueno, tres preguntas. Allá. Acá. Hola, buenas. Director Medina, Gato de Concepción, Chile. Primero agradecer la presentación, aguante las cámaras trampas, que las fotos están súper buenas. Mi primera pregunta va, el estado de conservación, ¿bajo qué criterio está? Y lo otro, ahora que ya se conocen como las actividades del Yurumí, ¿qué medidas de conservación se pueden aplicar considerando que igual está en una categoría crítica y que podría desaparecer? Por ejemplo, tanto para la población donde fue tu caso de estudio, como poblaciones que eran más relictuales, que estaban más alejadas. Eso. Muchas gracias. La categoría de conservación, como se encuentra amenazada en Paraguay, se establece a través del Ministerio del Ambiente. En base a los estudios que se realizaron, entonces cae dentro de lo que es la categoría de amenazada de extinción, ¿verdad? En cuanto a cómo proceder después de esto, como no hay, o sea, hay muy pocos estudios en nuestro país de lo que es el Yurumí, la idea es empezar con este estudio, ampliarlo a más estudios y realizar como un manual de conservación del Yurumí, un plan de manejo del Yurumí, porque en nuestro país tenemos un plan de manejo del yaguareté. Entonces básicamente eso queremos replicar a lo que sería el Yurumí para poder conservar estas especies. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Si no, pregunta de vuelta. Por ejemplo, en Chile tenemos casos de que algunos mamíferos pequeños también son depredados por perros o, por ejemplo, por especies exóticas y por mascotas. Acá se dio el caso de, por ejemplo, en las cámaras que apareció un perro o algún otro depredador. No, animales domésticos no se encontraron en esta zona de estudios. Sí conozco estudios donde sí se pudieron observar gatos, perros en las cámaras trampa, pero en este estudio no.